¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están ustedes esta mañana? Hoy es el domingo 19 de abril del año 2020. Sinceramente espero que todos ustedes estén bien, que se estén acostumbrando al estilo de vida que nos ha impuesto esta situación de emergencia sanitaria. Mencionaba la fecha porque precisamente fue el 24 de marzo, que fue el último día que yo trabajé de todo el día en la oficina. Ya teníamos algo de aviso de la situación y nos estaban empezando a dar información. Y entonces yo tomé la decisión de que ese sería mi último trabajo en la oficina. Anuncié a mis colaboradores mi determinación y esa tarde me vine a casa, me traje todo lo que necesitaba para trabajar aquí desde casa y así lo he estado haciendo desde entonces, como lo hago ahora. Ahora, sé que algunos de ustedes tal vez no han podido quedarse en casa, como lo están recomendando, por diversas razones. La mayor parte son por razones de trabajo. Nada menos hace 2 semanas, el viernes antepasado, mi esposa y yo platicábamos a la hora del desayuno y le preguntaba yo que qué novedades había de los hijos, de los nietos, que no los hemos podido ver con la frecuencia que antes los veíamos. Y me dijo, llamó Héctor, que es mi hijo menor. Ah, sí, le digo yo, ¿y qué dijo? Pues que estaba trabajando duro y pidió que oráramos por él. Y yo le dije, dijo mi esposa, yo le dije que qué más podíamos hacer aparte de orar. Y insistió y dijo, pídanle a Dios que me dé sabiduría para tomar decisiones. Tal parece que un par de días antes lo habían buscado para ordenarle un número bastante alto de aparatos o de productos que tienen relación con la solución a las necesidades sanitarias o de salud. Y entonces él, primero que nada, por colaborar, por mantener su empresa trabajando, por tener la habilidad de cubrir sus obligaciones con sus empleados, lo aceptó y estaba viendo cómo le iba a hacer. Yo escuché y dije, bueno, voy a orar por mi hijo. Siempre lo hago, pero ahora voy a pedirle a Dios que le dé sabiduría. Pero me quedé pensando, ¿qué es la sabiduría? ¿Usted qué cree que es la sabiduría? Si fuéramos al diccionario, lo más probable es que nos diría que es la cantidad de cosas que uno aprende, los conocimientos que adquiere amplios y profundos sobre un tema dado, yendo a la escuela o a través de la experiencia. Y esa es una buena definición. Otros tal vez dirían que sabiduría es lo que muestran las personas de edad, los viejos, porque han vivido mucho, han aprendido mucho, han cometido muchos errores y ahora ya actúan con mucha más sabiduría. Y también esa es una buena definición. Quizás algunos dirían, usando un sinónimo, pues sabiduría es cordura, buen juicio, prudencia, precaución, en fin. Bueno, yo quiero invitarles en esta ocasión a considerar que la verdadera sabiduría consiste en ver las cosas desde el punto de vista de Dios, desde la perspectiva divina. Ahora, si tomáramos ese concepto como nuestro punto de partida, entonces la pregunta para mí y para usted sería, ¿cómo andamos de sabiduría? ¿Cómo ando yo de sabiduría divina? ¿Cómo anda usted de sabiduría divina? No es nada más saber versículos de memoria, conocer los libros de la Biblia de memoria, responder muchas preguntas. No. La sabiduría divina es para aplicarla, no nada más para repetirla, no nada más para memorizarla. Yo le invito para que
Vaya conmigo al capítulo 5 de la carta de Pablo a los Efesios. Una carta muy interesante, una de las epístolas de la prisión escritas mientras Pablo estaba prisionero. Y vamos a ir al versículo 15, porque entre el versículo 15 y el versículo 20 está nuestro texto para este mensaje. Dice así la palabra de Dios: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Precioso pasaje. Pero como siempre pregunto yo, ¿qué dice el pasaje? ¿De qué habla el pasaje? El pasaje es utilizado por Pablo para instruir a los hermanos de Éfeso a que caminen sabiamente. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Está hablando acerca de nuestro diario andar. Y todos sabemos que en la Biblia la palabra andar es un sinónimo para vivir. Cuando hablamos de el camino del hombre, estamos hablando de la vida del hombre. ¿Cómo andan nuestros hijos? Quiere decir cómo están viviendo nuestros hijos. De modo que Pablo está aquí exhortando a los hermanos de Éfeso a que aprendan, a que pongan en práctica esta lección. Tenemos que andar como sabios. De ahí que mi línea de reto para usted, mi proposición, la única cosa o la cosa que yo quiero que usted se grabe más que nada es: tenemos que vivir como sabios, no como necios. Si podemos recordar esa frase y aplicarla en todos los momentos de nuestra vida, es muy posible que veamos cambios muy importantes precisamente en nuestra vida diaria. Pero otra vez la pregunta es: ¿cómo vive una persona que aplica a su vida la sabiduría divina? ¿Cómo me lo podría usted describir? Bueno, el apóstol Pablo en esta carta, fíjese una cosa, desde el capítulo 4 ya había comenzado a tocar el tema. Cuando comienza dice así: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Evidentemente los hermanos efesios ya habían sido bastante instruidos respecto de cómo debían andar. Y luego, más adelante en el capítulo 4, verso 17, vuelve a la carga y dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y ahí está estableciendo un punto de comparación. El cristiano no debe andar en la vanidad de su mente y todo lo demás que dice en los versículos siguientes. Y luego viene a recalcarlo por tercera vez en el capítulo 5, verso 15. Mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Así que, insistiendo o recalcando o repitiendo, el apóstol Pablo está utilizando este trozo de la Escritura para exhortar a los hermanos efesios a vivir como sabios. Y para ello menciona 5 estrategias que vamos a extraer precisamente de este texto. La primera estrategia de un sabio vivir es el sabio aprovechamiento del tiempo. El tiempo es un recurso muy importante. Por si acaso le interesa el tema, déjeme
mencionarle que el día 6 de enero del 2008 prediqué yo aquí mismo un tema llamado Aprovechando bien el tiempo, evidentemente fundado en este pasaje. El enfoque es un poco diferente, pero puede complementarlo con lo que vamos a decir enseguida. Pero ¿cómo aplicamos esa sabiduría a la administración de nuestro tiempo? Tenemos que hacerlo, porque es lo primero que Pablo menciona. Dice bien claro, se lo repito, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. La palabra aprovechando aparece en nuestra versión Reina Valera 60. Si usted es un cristiano de tiempo atrás, como su servidor, recordará que antes del 60, pues la única versión autorizada o la versión que nosotros usábamos más era la Reina Valera 1909. Y en esa versión, yo recuerdo perfectamente bien que el texto dice redimiendo el tiempo. A mí siempre me llamó la atención esa, redimiendo el tiempo. Bueno, lo que pasa es que la palabra original es una palabra que habla justamente de eso, de la redención. Déjeme ponérselo de esta manera. Usted va a la tienda de abarrotes o usted va a la tienda de artículos eléctricos, lo que sea, donde se venden, donde se expenden artículos diversos que usted quiere. Usted lleva su dinero y dice, yo quiero ese artículo. Y le dicen cuesta tanto y usted da dinero y le dan el artículo. En cierto aspecto lo redimió, dio algo a cambio de ello. Es la palabra que se usa cuando se refiere a nuestra redención y se refiere al hecho de que Cristo Jesús vino y entregó su vida a cambio de la nuestra. Entregó su sangre para que todos nuestros pecados pudiesen quedar limpios. De manera que ahí está la cuestión de la redención. Me gusta la palabra aprovechando, que es más actual, porque usted no puede redimir el tiempo literalmente hablando. Usted no puede ir al mercado y decir, quiero que me vendas 15 días más de vida. No puede ir al hospital y decir, vengo aquí para que me extiendan la vida 15 días más. Deme una garantía, no puede hacerlo. Usted puede aprovechar el tiempo. No puede ir a comprar días de vida como vaya a comprar tiempo al teléfono, pero sí puede aprovechar el tiempo que le queda. Por eso Pablo dice, mirad pues con diligencia. La palabra con diligencia nos indica, nos invita a que en todas las decisiones que nosotros vayamos a tomar, y vaya que son muchas, sobre todo las más importantes, veamos con diligencia. ¿Qué quiere decir con diligencia? ¿Quiere decir rapidito? No. Quiere decir buscando la máxima precisión y confiabilidad posible de la información que vamos a manejar para tomar la decisión. Por supuesto que la buena administración debe aplicarse a la administración de todos los recursos, no nada más del tiempo. El dinero es un tiempo, es un recurso también. Cuando tenemos personal a nuestro cargo, ese es un recurso. Cuando tenemos artículos, aparatos, equipo en la oficina, en la casa, en la industria, hay que saber aprovecharlo. De nada sirve tener un equipo que es súper moderno y eficiente si no lo sabemos aprovechar, no lo podemos sacar el máximo provecho. Pero Pablo menciona en primer lugar aquí la sabia administración de nuestro tiempo. Así que cuando nos preguntamos cómo vive una persona, cómo vive su vida una persona que está aprovechando el tiempo, pues simplemente sacándole el máximo uso, el máximo provecho a cada uno de los momentos de su vida. Yo reconozco que hay situaciones repetitivas, muy aterrizadas, ¿verdad? Hay otras más importantes y hay unas de importancia capital. Para todas debemos nosotros actuar con diligencia, no desperdiciando ese recurso. Mire, déjeme platicarle una ilustración de cómo a veces desperdiciamos recursos. Cuando nuestros hijos eran pequeños, mi esposa y yo fuimos bendecidos con 3 hijos
Y cuando estos eran pequeños, pues digamos que la mayor tendría 12, 13 años. El siguiente era un año menor que ella y el otro era 4 años menor todavía. Vamos a decir que tenían entre 12, 11 y 8 o casi 8 años. Y para enseñarlos a administrar sus recursos, mi esposa y yo en diciembre, en Navidad, cerca de Navidad o posteriormente a Navidad, cuando ya había las rebajas, los llevábamos a McAllen a comprar las cosas que ellos necesitaban. Y era una emoción para ellos. Cuando llegábamos allá les decíamos, utilicen bien su dinero porque ese es todo lo que les vamos a dar. Y le dábamos a cada quien la misma cantidad. ¿Sabe usted qué hacían? Seguramente usted también ha vivido la misma experiencia con sus hijos. Se les daba el dinero y ¡rum!, se iban inmediatamente. Y uno se iba y empezaba a comprar cassettes y discos y cosas electrónicas, parafernalia diversa. El otro iba y compraba algunas cositas. Y el otro iba y veía y daba vueltas y comparaba y examinaba y analizaba. A la vuelta de una media hora, una hora, nos encontrábamos con ellos. ¿Cómo van? Uno de ellos ya no traía dinero. El otro traía un poquito más, o un poquito todavía. El otro traía casi todo su dinero. Lo estaba administrando. Bueno, es una manera de actuar de los chicos de edad y para nosotros no es extraño. Un chico tal vez puede darse el lujo de administrar mal su recurso porque no sabe. Pero nosotros que ya estamos grandes, que ya estamos adultos, que somos responsables, no tenemos excusa. Ahora, ¿por qué debemos aprovechar nuestro tiempo? Dice Pablo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Por qué son malos los días? Yo le digo a la congregación a la que yo he servido por ya casi 50 años, le digo yo, hágale preguntas a la Escritura. Si lee un pasaje y no lo entiende, pregúntese, ¿por qué dice eso? ¿Los días son malos? Nosotros decimos que tuvimos un mal día cuando no nos va bien en el trabajo, pero a otros les fue muy bien. Nosotros decimos que fue un mal día porque no pudimos salir, porque llovió por todas partes, pero a otros les encantó que lloviera, y así por el estilo. De manera que es mal, los días son malos. La mejor interpretación que yo le puedo dar a esto es que son malos porque son pocos. Usted sabe y yo sé que Dios ha predeterminado la duración de nuestra vida, la suya, la mía, la de todos aquí sobre la tierra. Él le ha puesto límite. Él lo sabe, nosotros no, afortunadamente. Dice el salmista que los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80. Y dice, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Salmo 90:10. 70 años, 80 años. ¿Sabe usted que en el año 2006 la expectativa de vida en México era de 77.12? 77.12 años. O sea, 77 años y un mes. Ese mismo año en los Estados Unidos la expectativa era de 77.49, casi 4 meses más que nosotros. Y en Canadá la expectativa era de 82.30. Ahora, 70 años, 77 años, si la Biblia dice que son 70 y la expectación o la esperanza de vida era 77, eso quiere decir que yo y algunos de ustedes ya estamos viviendo tiempo prestado. Ya no nos quedan muchos días, razón de más para aprovecharlos. Ahora, sea que pasemos de 70 o de 80 o la edad que sea, lo cierto es que nuestros días están contados. Por eso Moisés dice, enséñanos
de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, a contar nuestros días, no a contarlos 1, 2, 3, matemáticamente, no. La cuestión es que enséñanos de tal manera a valorar nuestros días, a considerar nuestras vidas, a evaluar o a valorar nuestros días. Cada día que pasa es un regalo de Dios. Y cada día que pasa tenemos que aprovecharlo de una manera o de otra. Porque si no lo aprovechamos, lo estamos desperdiciando. Aunque no lo hagamos intencionalmente, si no lo aprovechamos porque no planeamos, porque simplemente lo estamos desaprovechando. No quiere decir que el descansar sea malo, no quiere decir que el parar de vez en cuando sea malo, no. Si usted así lo planea porque es necesario y porque ya viene de varios días de trabajo, perfecto. Usted me entiende, no estamos refiriéndonos a esto. La segunda razón que se me ocurre por la que los días son malos es porque simple y sencillamente ofrecen demasiadas tentaciones. Ya decía mi abuela, una de mis abuelas, yo me acuerdo de cuando yo era niño, y cuando nos veía peleando o discutiendo o lo que fuera, los nietos por ahí cerca, y averiguaba por qué estábamos peleando por tonterías, decía ella, mente desocupada, taller de Satanás. Creo que por ahí va más o menos el dicho ese. Y lo cierto es que cuando estamos desocupados, chicos, medianos y grandes, Satanás es muy listo, y nos ofrece todo tipo de tentaciones, de todo tipo me refiero. No tengo tiempo ni quiero tampoco gastar mucho tiempo. No creo que tenga yo que explicarle a usted o ilustrarle a usted sobre el hecho de que los días desocupados son francamente una invitación a la tentación. Todos sabemos lo que puede pasar un día que estamos alejados del Señor. Por eso es que debemos aprovechar el tiempo, porque el uso que le demos será lo que determine su valor. Si estamos plenamente conscientes del valor de nuestro tiempo, entonces consideraremos cuidadosamente el uso que demos a cada día de nuestra vida. No podemos darnos el lujo de desperdiciarlos. Déjenme preguntarle una cosa. Considerando estos conceptos, ¿cómo se calificaría usted por lo que toca a la sabia administración de su tiempo? Yo me lo pregunto a mí mismo. ¿Cómo me calificaría yo? Tengo que reconocer que en el pasado he desperdiciado o he mal usado mucho tiempo. Espero que Dios me perdone por ello. Pero yo creo que la situación actual que estamos ahorita viviendo, esta situación de aislamiento, de limitaciones en los movimientos, nos ofrece una tremenda oportunidad para que apliquemos esta exhortación del apóstol Pablo a nuestra vida. Usemos cada día con sabiduría, atendiendo las prioridades correctas: Dios, familia, trabajo. Porque una vez que un día se ha ido, ya no lo podemos recuperar. La segunda estrategia que Pablo menciona para aprovechar bien nuestro tiempo, para andar como sabios, es que cumplamos la voluntad de Dios. Es lo que dice ahí él, ¿verdad? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Déjeme preguntarle una cosa. ¿Conoce usted la voluntad de Dios para su vida? ¿Sabe usted exactamente eso? Si uno de sus hijos le preguntara, o el papá le preguntara a un joven, ¿qué crees tú que Dios quiere que tú hagas? ¿Sabría usted responder? Para vivir sabiamente necesitamos concentrarnos en cumplir con la voluntad de Dios. Allá en el campamento que administra nuestra iglesia, cada fin de campamento, en los campamentos familiares o en los campamentos juveniles, tenía yo el privilegio de predicar. Casi siempre me daban ese privilegio, yo lo valoraba grandemente y me preparaba y hablaba yo a todas las personas. Pero normalmente había un buen número de jóvenes que respondían y pasaban ahí, ¿verdad? Y yo los atendía en la invitación, las curas, una fogata ahí nada más para terminar. Y les decía yo,
después de que había pasado unos 5, 10, 15 minutos de invitación, decía, vamos a suspender, vamos a dar por terminado el culto para que todos puedan ir a atender sus cosas. Pero si tú tienes alguna pregunta que me quieras hacer, aquí estoy yo. Después de la oración me voy a sentar yo aquí en esta banquita y aquí voy a estar atendiendo a cualquier persona que venga. Y si tú vienes y hay alguien ocupado, espera un turno ahí en la banca cerquita y cuando yo acabe con lo atiende. ¿Y sabe usted qué me preguntaban muchas veces? Hermano, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero no sé cómo hacerlo. ¿Qué tengo que hacer? Qué fantástica oportunidad, ¿verdad? A lo mejor ese es el lugar en donde está usted ahorita. Dice, yo quisiera hacer la voluntad de Dios, pero ¿dónde comienzo? Déjeme darle cuatro pasos o 4 factores o 4 elementos que conforman la voluntad de Dios. Para comenzar, le distingo entre la voluntad general de Dios y la voluntad especial de Dios para cada uno de nosotros. La voluntad general para todos sus hijos. Hay cosas que Dios quiere que hagamos todos. Y hay cosas que Dios quiere en especial que hagamos a algunos de nosotros. Vayamos a la primera, la voluntad general de Dios. Ahí hay 4 cosas importantes, le decía. Si usted quiere conocer la voluntad general de Dios para usted y para todos los demás cristianos, se lo voy a decir. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es acercarnos más a Dios, estar más cerca de Dios. Si alguien le preguntara a usted, en una escala del 0 al 100, ¿dónde estaría usted cerca del Señor? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos? ¿Estaría usted en el 90, 95, 50, 40? ¿Cuál es la razón? Si usted está a menos de 50 o de 60, ¿cuál es la razón? Necesitamos acercarnos a Dios. Y tal vez usted dice, pero ¿cómo me acerco a Dios? La Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Usted lo busca con sinceridad, con disposición, con oración, con ruego. Y le dice, Señor, yo quiero estar cerca de ti. ¿Y sabe qué? El Señor se va a dar la manera para que usted esté cada vez más cerca de Él. La segunda cosa que le puedo recomendar y que definitivamente se la sugiero con intensidad es que necesitamos pasar bastante tiempo en la oración. Ese es un punto débil de muchos de nosotros. ¿Cuánto tiempo pasa usted en oración diariamente? Dice, pues yo oro a la hora de los alimentos. Sí, ¿verdad? Si está en casa, usted ora. Y si no está en casa, pues también oro allá en la oficina, en el taller, en el parque, donde sea. Perfecto. ¿Qué tanto ora? ¿1 minuto? 2 minutos, 5 minutos en total. Bueno, si es para dar gracias por los alimentos, pues dar gracias por los alimentos y se acabó. Pero no me refiero a eso. Necesitamos nosotros apartar un tiempo especial para orar. Necesitamos nosotros buscar un lugar especial. Hay peticiones que tenemos, hay necesidades que tenemos, hay situaciones, hay razón para ofrecer nuestra gratitud al Señor. Hay manera de interceder por otros. Usted conoce los motivos básicos de la oración. Y eso no se hace en 20 segundos, 30 segundos, ni siquiera 1 minuto. Usted necesita primero ponerse bien con Dios y confesarle a Él sus faltas y allanar, alinear el camino y limpiarlo de obstáculos para luego poderle pedir, agradecer, interceder o adorar. ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros para orar? El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos. Ellos le dijeron finalmente, Señor, enséñanos a orar. Y Él les enseñó a orar. Y Él les enseñó a través de parábolas. Él decía, había una mujer viuda que quería que le hiciera justicia la autoridad ahí y buscaba y le insistía y no le hacían caso y no le hacían caso hasta que el juez dijo un día, bueno, para quitarme la llave de encima le voy a hacer justicia. Y finalmente se lo hizo. ¿Cuál era la enseñanza? Insistir en oración y tener paciencia. Insistir y tener paciencia. Es asombroso cómo Dios contesta nuestras oraciones si oramos siempre y no desmayamos. La tercera cosa es que necesitamos entonces también invertir bastante tiempo en la lectura de la palabra de Dios. ¿Sigue usted algún programa de lectura diaria? ¿Un pasaje?
un capítulo, 2, 3. Hay todo tipo de programas para leer la Biblia. ¿Cuál está haciendo usted? No, pues ninguno, tal vez me diga. Yo agarro según tenga necesidad. Un capítulo de Proverbios, un capítulo de Salmos, y con eso me basta. Por lo visto no tiene usted mucha hambre de la palabra de Dios. Bueno, tampoco digo que deba leerla en 6 meses. Conocí un predicador que la leía cada 6 meses. Y en efecto, todo el tiempo libre que tenía, todo el tiempo libre estaba leyendo su Biblia. Normalmente hay programas para 1 año y así por el estilo. Pero, ¿por qué es importante leer la palabra de Dios? Hay muchas razones, pero les voy a mencionar 2 o 3. Una, para que conozca usted su contenido. La palabra de Dios contiene la voluntad de Dios para nosotros. Es un mensaje para nosotros. Y a veces nosotros andamos perdidos, todos desorientados, porque nos hablan de que si esto, que si ya viene el fin, que si se acerca el fin del mundo, que si Cristo ya viene. Y nosotros no sabemos cómo reaccionar porque ignoramos el contenido de la palabra de Dios. ¿Sabe usted que en los bancos, tengo entendido que los cajeros tienen un curso, un programa muy interesante para poder identificar los billetes falsos? ¿Le ha tocado que le den a usted un billete falso y usted dice, pero cómo no? Pues si está igualito que el otro. A veces en el platillo de las ofrendas aparecen billetes falsos. No creo que la gente que los dé sepa que son falsos y los dé con esa mala intención. Pero lo que pasa es que el pecado cunde. Y los cajeros entonces los entrenan. ¿Cómo los entrenan? Aprendiendo a identificar los billetes genuinos. Así, cuando llega un billete que no se siente como el genuino, dice, este no es bueno, y lo ponen aparte. Lo mismo sucede con nosotros. ¿Cuántas veces nos venden, por así decirlo, doctrinas y enseñanzas falsas? Y nosotros no tenemos la menor idea. Pero cuando estamos entrenados en la palabra, cuando conocemos la palabra, cuando entendemos la palabra, usted oye algo así, usted dice, esto no es bíblico. Eso es un billete falso. Por eso necesitamos también invertir tiempo en la lectura de la palabra de Dios. Y la cuarta cosa que necesitamos hacer para conocer la voluntad general de Dios es simplemente permanecer en el Señor. En la reunión de los varones en nuestra iglesia hemos estado llevando un programa de estudio sobre cómo seguir a Jesús. Y uno de los hermanos hizo una presentación muy bonita, muy completa sobre la parábola de la vid. Allá en Juan capítulo 15. El contexto es que Cristo Jesús había cenado la Pascua con sus discípulos, la última Pascua. Había establecido u organizado o instituido la cena conmemorativa. Dijo, bueno, terminamos, vámonos de aquí. Iban caminando rumbo al huerto de Getsemaní, del centro de la ciudad de Jerusalén, a las afueras. Y ansioso y deseoso de enseñarles hasta lo último. Pasando por ahí, vio una vid. Hay muchos viñedos en Israel. Es una de las cosas que los hacen fuertes. Y simplemente dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Todo aquel que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Porque sin mí, nada podéis hacer. Qué simpleza y a la vez qué profundidad. El pámpano tiene que permanecer en la vid. Tiene que permanecer unido, atado, alimentándose de la vid. Porque si eso sucede, entonces fluye la vida hacia él. Y es la misma cosa con nosotros. Si nosotros estamos permaneciendo en el Señor, la vida de Cristo fluirá a través de nosotros hacia otros. 4 cosas para hacer la voluntad general de Dios. Pero usted dice, sí, pero yo quiero saber qué quiere Dios que haga yo especialmente. Bueno, termino con una conclusión muy sencilla. Simplemente, después de hacer esas 4 cosas,
lo más probable es que en el camino usted haya averiguado ya cuál es la voluntad especial de Dios para usted. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Fíate de Jehová, allá en Proverbios capítulo 3, versículos 5, 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Escuchó usted la respuesta de cómo puedo averiguar yo la voluntad especial de Dios para mi vida? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tus propias prudencias. Reconócelo en todos tus caminos. Dale gracias. Tenlo informado. Pide su autorización y Él enderezará tus veredas. Lo que quiere decir es que simplemente si yo hago la voluntad general de Dios que yo ya conozco, el Señor se va a encargar de ubicarme, de dirigirme, de llevarme, de guiarme. Y voy a terminar, lo más probable, haciendo lo que Él quiere. Yo no le puedo decir, Dios quiere que tú hagas esto. Le puedo decir la voluntad general, pero no la especial. Esa se la dice el Señor. Así que nosotros tenemos que cumplir con lo que sabemos que tenemos que hacer. Y el Señor se encarga de lo demás. Le hablé de 5 estrategias para vivir sabiamente. Me he extendido un poco en estas primeras 2 porque son muy importantes. Voy a tratar de cubrir las otras 3 en el tiempo que me resta. He hablado de administración sabia del tiempo, en primer lugar, y en segundo lugar, conocer y cumplir la voluntad de Dios. La tercera es simplemente estar apoyados y llenos del Espíritu Santo. Dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Es un pasaje muy rico. Yo solamente quiero decirle una cosa a este respecto a este texto. Nuestra posición como cristianos, al menos la mía, es que ni la cerveza ni el vino van de la mano con una sabia conducción de nuestra vida. Usted dice, pero es que hay cristianos que toman, hay cristianos que hacen eso. Bueno, no lo dudo. ¿Qué clase de vida están viviendo? Le preguntaría yo. Además, también le quiero decir esto, Pablo no está elaborando ampliamente sobre el tema del alcohol. Él simplemente está enfatizando que algo especial debe conducirnos, debe motivarnos, debe movernos. Y él dice que no sea el alcohol, que sea el Espíritu Santo. Es obvio, ¿no? Dígame, ¿cómo se conduce una persona que está llena de alcohol, que está embriagada con vino? Es cosa de decírselo, usted lo sabe. Cuando una persona está llena de alcohol, no importa su educación formal. Puede ser un profesionista, un máster o un doctor en qué sé yo. No importa su cultura, sus viajes, su currículum, su alcurnia, su riqueza material. No importa nada. Borracho, esa persona va a hacer cosas que no haría en condiciones de sobriedad. Por otra parte, bajo la influencia del Espíritu Santo, Dios nos lleva a actuar con una sabiduría que excede la que se consigue en la universidad o la que se consigue con 50 o 60 años de vida. El Espíritu Santo es Dios y Él no se equivoca. Por eso la conclusión es que así como el alcohol hace actuar irracionalmente a un hombre, el Espíritu Santo hace actuar espiritualmente a un hijo de Dios. ¿Te queda claro? No es muy complicado seguir esta estrategia. Simplemente requiere primero que nada que conozcamos la palabra de Dios. En primer lugar. En segundo lugar, que nuestro corazón esté bien sintonizado con el Señor, que haya una entrega de parte de nuestra vida y que haya una determinación para no desviarse ni a un lado ni al otro, sino seguir adelante. Vamos rápidamente a la cuarta estrategia. Él está mencionando 5 estrategias para vivir sabiamente: administrar bien el tiempo, conocer y cumplir la voluntad de Dios, apoyarse y dejarse llenar por el Espíritu Santo. La cuarta es simple y sencillamente la asistencia al templo y la participación en la alabanza y adoración. Miren lo que dice el versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales.
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Fantástico, ¿no es cierto? A nosotros nos gusta mucho cantar. Y aquí viene una lista de las cosas que se pueden hacer. Para comenzar, él dice que hay que hablar entre nosotros o hablar uno al otro. La traducción puede ser igual. Hablando uno al otro o hablando unos a otros, es lo de menos. Pero ¿cómo debemos hablarnos? En forma espiritual. ¿Y qué debemos cantar? Dice salmos. Nada menos hace 2 semanas hablábamos del Salmo 121, que lo cantaban los peregrinos que iban a ir a Jerusalén a cumplir con alguna de sus responsabilidades religiosas. Nosotros cantamos salmos a veces también. Hay varios por ahí. No soy yo muy experto en cosas de música, pero usted seguramente conoce varios salmos que cantamos nosotros domingo a domingo. Y luego himnos. Los himnos son esos cantos tradicionales escritos por hijos de Dios que toman alguna base bíblica, alguna línea de la Escritura, roca de la eternidad, amémonos de corazón, himnos así que tienen un mensaje 100% escritural, si bien no son salmos. Y luego los cánticos espirituales, que pueden ser otro tipo de cantos, por supuesto escritos también por creyentes. Yo no recomendaría cantar en el templo una canción popular, por muy bonita que sea. Creo que hay ciertos requisitos, ¿verdad? Pero lo interesante es que esos cánticos sean de alabanza, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Desafortunadamente, en estos momentos no nos es posible reunirnos cara a cara en los cultos de adoración. Nosotros cantamos y cantamos bastante tiempo. No cantamos muy bien, pero cantamos bastante tiempo en nuestros cultos de alabanza. Pero lo triste es, y lo digo como su pastor, que en tiempos normales vemos que no hay muchas personas que realmente valoren los momentos de alabanza y adoración. A veces se ocupan haciendo otras cosas. Piensan que al cabo son nada más los cantos. Ahorita es el momento de los cantos y de los coritos. Podemos mejor acá sentarnos a estudiar, sentarnos a discipular a alguien, sentarnos a hacer algo valioso. No. En ese momento el valor está en cantar y alabar al Señor, alabarlo y adorarlo. Pero qué triste es cuando nosotros tenemos en poco esa oportunidad. Y necesitamos darnos cuenta de una cosa. Perdemos nosotros porque nadie va a alabar y adorar al Señor por mí. Los otros lo hacen, pero lo hacen por ellos. Yo pierdo si no estoy ahí. Sí, muchos de nosotros somos muy comodinos. Llegamos al sermón porque el sermón es la parte más importante del culto. ¿Quién le dijo eso? ¿Qué hay de la oración? ¿Qué hay de la alabanza? ¿Qué hay de la adoración a través de las ofrendas? ¿Qué hay de las oraciones? ¿Qué hay de la intercesión? ¿Qué hay del compañerismo? Todo es importante, todo. Pero a veces nosotros somos medio desinteresados, pero perdemos mucho. Y pierden nuestros hijos porque no están viéndonos a nosotros marcar el camino. Y pierden también nuestros invitados, nuestros visitantes, que Dios los envía o los traemos nosotros mismos y luego ven el desparpajo con que nosotros conducimos esa parte del culto. No, no está bien eso. No estamos aplicando la sabiduría de Dios cuando no atendemos la asistencia y la participación en la alabanza y en la adoración. Dice, yo no tengo muy buena voz, no importa, cante. Es que voy a desafinar, no importa. De todos modos desafine y habrá otros que sí puedan afinar. Así que, resumiendo, 4 cosas. La primera, administrar bien el tiempo. La segunda, conocer la voluntad de Dios, asegurarnos de que la conozcamos. La tercera, pedirle al Señor que nos llene de su espíritu y nos controle. La cuarta, participar en la alabanza y en la asistencia al templo. Y la quinta, que voy a mencionar, la última en esta ocasión, está en el verso 20 que dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, se trata de ser agradecidos y ser consistentemente agradecidos. No hace mucho prediqué otro sermón yo, justamente el 24 de noviembre del año pasado,
Y fue un sermón que titulé "Y sed agradecidos". Es la última parte de un versículo ahí de las epístolas de Pablo. Y sed agradecidos. Como si fuera nomás así una coletilla. No, no, no. Es muy importante. Tenemos que ser agradecidos. Mire, ¿qué tan importante será ser agradecidos? Le voy a dar 3 citas y con esto estamos concluyendo. La primera de ellas, bueno, justamente aquí, el verso 20 dice, dando siempre gracias por todo. Enfatizo la preposición. ¿Cuál fue la preposición? Dando gracias a Dios por todo. Y luego, en la misma carta de Pablo a los tesalonicenses, la primera, capítulo 5, verso 18, dice, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, en todo y por todo. Pero ¿cómo voy a dar gracias porque estoy encerrado? ¿Cómo voy a dar gracias porque estoy enfermo? Porque no tengo trabajo, porque ahorita no puedo cumplir con mis responsabilidades. ¿Cómo voy a dar gracias por eso? No lo sé. La Biblia dice, dad gracias en todo y dad gracias por todo. Pero incluso por las cosas que no parecen tan buenas, déjeme darle otro versículo más, si usted lo conoce. Romanos 8:28, ¿qué dice? Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Usted cree que es cierto eso? Está en la palabra de Dios. Si usted no lo cree, platiquemos y tratemos de demostrarlo, porque yo sí lo creo. Así que, si todas las cosas obran para bien, ¿incluirá ese todas las cosas algunas cosas que no me parecen tan buenas? ¿Incluirá enfermedades? ¿Incluirá carencias? ¿Problemas? ¿Descomposturas del auto? Todo tiene un propósito en la vida del cristiano. Dios está pendiente de nosotros y a Él le interesa que crezcamos, que maduremos, que avancemos. Por eso a veces tenemos pruebas, porque las pruebas nos enseñan y nos acercan más a Dios. Así que le pregunto, ¿deberíamos o no deberíamos ser agradecidos? Dando gracias, dando siempre gracias por todo, siempre gracias por todo. Señor, gracias por las pruebas, gracias por el encierro, gracias por la libertad, gracias por la voz, gracias por el tiempo, gracias por la salud, gracias por todo, por todo. Mi conclusión es que necesitamos comenzar a vivir como sabios, no como necios, si es que aún no lo hemos comenzado a hacer. Deseo sinceramente que todos podamos aplicar estos principios a nuestra vida, especialmente en estos días en que nos vemos limitados en nuestros desplazamientos, en nuestros movimientos, en nuestras acciones. Es precisamente en periodos como este que necesitamos aplicar más la sabiduría de Dios a nuestra vida diaria. Y cuando cambien las cosas, necesitamos seguir siendo igual de sabios. Piense, hermano. Piense cada uno de estos conceptos que hemos compartido. Comience a ponerlos en práctica. Repito, si es que no lo ha hecho ya. Y cuando empiece a hacerlo, disfrute de las bendiciones. Le invito a que terminemos con una palabra de oración. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por todo y en todo. A veces tendremos que hacerlo con alegría, otras quizás con tristeza, incluso con lágrimas. Pero nosotros queremos ser sabios para ti y entendemos que tu palabra comparte con nosotros la fórmula sobre cómo ser sabios, cómo vivir una vida que aplique la sabiduría divina a ella. Sea con cada persona que escuche este mensaje, permite que sea de bendición. Gracias, Señor, porque me permites compartirlo. Gracias por tu palabra. Gracias por todo. Gracias por Jesucristo. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén.
Que Dios les bendiga a todos.